tienen señal de lluvias, lo que tienen baja señal por lluvias, entonces solo me avisan si se desconectan después, solo me presentan la justificación, que es lo que a mí me piden en la academia. Bien, entonces teníamos, este era el ejemplo. Dice, se realizó una evaluación para determinar la eficiencia de dos métodos diferentes de fertilización en Napier, evaluando el rendimiento en toneladas de materia seca por corte por hectárea por corte debe decir, ¿verdad? Para que sea más claro. Tonelada de materia seca por hectárea por corte, con una frecuencia de corte de 4 meses. En los dos métodos se hace el mismo manejo, salvo la fertilización que se aplica, que es diferente, un método A y un método B. Y esos son los resultados obtenidos. El promedio para el método A fue de 8.79 toneladas por hectárea de materia seca. Para el método B, 10.74 toneladas de materia seca por hectárea. Ahí está la varianza correspondiente y el número de datos. Bueno, con esto nos trasladamos a la pizarra donde estábamos resolviendo ya el problema. Y para ponerlo en sintonía, vamos a poner lo que vamos en la pizarra. Bien, esto habíamos hecho ya en la clase anterior. Identificamos en primer lugar la variable que estábamos estudiando. Voy a ir algo rápido porque eso ya usted ya lo copió, solo para retomar el tema. Entonces, en la naturaleza de los datos, identificamos que era rendimiento de Napier, materia seca en toneladas por hectárea, que era una variable cuantitativa continua. Ahí están los valores de los datos estadísticos que refleja cada muestra. Y en los supuestos tenemos de que la variable que estamos estudiando, el rendimiento, tiene una distribución normal. Las muestras que se están evaluando son representativas. No se conoce la varianza poblacional en ambos casos, ni para el método A ni para el método B se conoce la varianza poblacional. Son muestras independientes porque, digamos, no depende el resultado de un método del resultado que se ha obtenido en el otro método. Son exactamente independientes. La hipótesis nula decía que el promedio de rendimiento era igual en ambos métodos. Y la hipótesis alternativa decía que el promedio de rendimiento no era igual en el método A comparado con el método B. El estadístico de prueba, seleccionamos T porque era unas muestras que no se conocían la varianza poblacional y se estaba evaluando medias. Entonces el T dijimos que era en el numerador, para cálculo de T, en el numerador va la diferencia entre los valores estadísticos que se están comparando. En este caso tomamos de referencia el promedio de A y el promedio de B. Hacemos la diferencia entre estos valores y dividido el error estándar de la media. Como hay dos medias, entonces es un error estándar combinado. Y ahí indicamos la fórmula, que era el error estándar combinado, la raíz cuadrada de la varianza ponderada entre N1 más la varianza ponderada entre N2. La varianza ponderada es el factor de cálculo que no habíamos tenido en otras pruebas, y la varianza ponderada es lo que hace que el proceso sea más largo, se alargue un poquito, ¿verdad? Pero es sencillo de calcular. Lo que se hace es ponderar las dos varianzas, es decir, la varianza 1 se multiplica por sus grados de libertad. En este caso, la varianza 1, 1.17, se multiplica por 11, que son sus grados de libertad, más la varianza 2, que aquí está indicada como varianza. Si solo estuviera S sería desviación estándar, pero está como varianza 1.68 elevado al cuadrado y luego multiplicado por sus grados de libertad. Todo esto va dividido los grados de libertad totales, quiere decir N1 más N2 menos 2. Tenemos 12 más 14 menos 2, ¿verdad? Es como decir N1 menos 1 más N2 menos 1. ¿verdad? Se suman los grados de libertad de ambas muestras. Los resultados los tenemos aquí en la siguiente pantalla de la pizarra. Entonces encontramos una varianza ponderada de 1.45 y un error estándar combinado de 0.47. Esto nos permitió calcular T, que era
el promedio 1 menos el promedio 2 dividido el error estándar. Eso me dio un valor de t de menos 4.5. 4.15, perdón. Entonces, estábamos en el paso 5. En el paso 5, la regla de decisión consiste en dividir el área de la gráfica en un área de aceptación de hipótesis nula, la parte del centro, y en un área de rechazo, que en este caso, como se trata de dos colas, el área de rechazo se reparte en los dos extremos. ¿Por qué se trata de dos colas? Porque la hipótesis nula fue planteada como una igualdad. Entonces, para saber qué valor de t separa la región de rechazo de la región de aceptación, este valor de t que va aquí viene de la tabla. Entonces, en la tabla vamos a verificar qué valor de t es el que divide, como les digo, la región de rechazo de la región de aceptación. Para la tabla nos debemos llevar 3 valores para ir a consultar la tabla. Nuestro alfa, que es el nivel de significancia, 0.05. Nuestra decisión de utilizar dos colas, ¿sí? Dos colas. Y los grados de libertad, que como dijimos al final de la clase, era la suma de los grados de libertad de las dos muestras, 11 más 13, 24. Y una forma simple de obtenerlo es decir N1 más N2 menos 2. Es decir, N1 vale 12, N2 vale 14, menos 2, entonces sale 24 grados de libertad. Con esos 3 valores, eso fue lo que ya no alcanzamos a hacer en la clase anterior. Con estos 3 valores, con los grados de libertad, el criterio de dos colas y aquí lo vamos a poner alfa, 0.05, 2 colas y 24 grados de libertad. 24 grados de libertad. Con estos valores vamos a la tabla de t, a consultar la tabla de t. Entonces voy a cambiar de pantalla para ir a la presentación donde está realmente la tabla de t. Y cambiar de pantalla temporalmente. Aquí está. Bien, entonces vamos a la tabla de t. Vamos a consultar nuestra tabla de t, que yo la tengo ahí. No sé si ya se las mandé, creo que no se las he mandado, ¿va? Pero ustedes ya la tienen, algunos la tomaron foto, ¿va? Pero se las voy a mandar de todas maneras, la tabla de t. Y en la tabla de t verificamos que, lo voy a poner como presentación para que se mire más grande, o por lo menos ampliarle la pantalla. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces vemos que, ahora me perdí en la tabla de t. Aquí está. Con dos colas, usamos la parte de arriba, la parte superior, donde dice prueba para dos colas. Aquí solo está ampliada la tabla, es esta misma que está acá. Usamos la parte superior donde dice prueba de dos colas y buscamos el alfa de 0.05. Entonces ya sabemos que vamos buscando para dos colas el alfa de 0.05. Sería de nuevo la tercera columna, contando de derecha a izquierda, la tercera columna, donde está el 0.05 de alfa y 0.95 de confianza. Nos movemos por esa columna y vamos a interceptar el 24 grados de libertad de la muestra. Entonces, aquí vamos y con 24 grados de libertad, que usted ve que es la penúltima fila de este grupo, la de 24 grados, ¿sí? Nos movemos hasta donde dice 0.05 de alfa y resulta que el valor es de 2.064. 2.064. Ese es el mismo valor que está aquí, solo que aquí está en pequeño, ¿sí? Para 24 grados no se observa muy bien, ¿verdad? Pero es 2.064. Es el valor que coincide con una entrada del 5% de alfa.
¿Alguna duda con la consulta de la tabla antes de que la quite? Pero ustedes pueden consultar alguna duda para determinar el valor de T con esas características. No sé si hay dudas. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, el valor que registra T para dos colas, 24 grados de libertad y un alfa del 5% es 2.064, como usted lo ve ahí, 2.064, ¿verdad? Abajo está 2.060 y arriba está 2.069, es ahí. Qué mal está esta tabla. Aquí usted ve que los valores de T van bajando. El que está aquí es 2.080, 2.064, 2.069 debe decir aquí. Parece que dijera 2.089, pero es 2.069, 2.064 y 2.060. Esos son los valores que reporta la tabla. Entonces, mi valor específico para 24 grados de libertad, 5% de significancia y dos colas es 2.064. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, voy a volver a donde estoy haciendo el problema. Y entonces, he determinado que el valor de T, óigalo bien, lo voy a poner ahí con rojo, el valor de T que define la diferencia o que marca el límite entre la región de rechazo y la región de aceptación es un valor de T que obtuvimos en la tabla con dos colas, 24 grados de libertad y alfa al 5%, es un valor de T que vale 2.064. ¿Sí? 2.064 en negativo en el lado izquierdo y 2.064 en positivo del lado derecho. ¿Sí? Ahí llega la regla de decisión. Ya sabe usted que los valores que están entre menos 2.064 y más 2.064, valores de T, definen que se acepta la hipótesis. Pero lo que esté más allá de 2.064 en lo positivo o más allá de 2.064 en lo negativo, va a determinar el rechazo de la hipótesis. Bueno, entonces ahora sí, ese sería el paso número 5, regla de decisión. Y ahora el paso número 6 sería la decisión estadística. ¿Sí? Vamos a, para no rellenar mucho esa pantalla, vamos a ir a la siguiente. Entonces, voy a volver al color azul. Paso número 6, decisión estadística. La decisión estadística, pues podría volver, pero para no estar volviendo voy a hacer de nuevo la gráfica de T. Aquí tengo la gráfica de T. ¿Sí? Bueno, digamos que es simétrica. Aquí está el 0 para T. El 0. Aquí tengo la cola de la izquierda y aquí tengo la cola de la derecha. El valor que separa el área central de aceptación de hipótesis nula y de rechazo de hipótesis nula, el valor que separa esas dos áreas es el T que encontramos en la tabla, que es que es 2.064. Como es simétrico, aquí vamos a poner 2. Vale. Me eché el botón de deshacer. 2.064 y en la izquierda menos 2.064. Bueno, y luego la decisión estadística consiste en que yo traigo el valor de T calculado en el paso 4. En el paso 4 fue de menos 4.15, según recuerdo. Pero si usted quiere, regresamos a corroborar. ¿Sí? Podemos regresar a corroborar.
En el paso 4, yo obtuve, no está, ahí está en la siguiente, obtuve un T de menos 4.15. Ese T calculado es el que yo voy a situar finalmente en la gráfica, ¿sí? Y entonces vengo y otra vez para resaltar un poquito voy a usar el color rojo y el menos 4.15 se ubica porque los valores negativos progresan del centro hacia la izquierda y los valores positivos del centro a la derecha. Entonces, si aquí está menos 2.064, menos 4.15 va a estar más al extremo. Más o menos por aquí. Va a estar menos 4.15. Por lo tanto, si usted se da cuenta, el valor del estadístico calculado, cayó o se ubicó en la región de rechazo. ¿Sí? Por lo tanto, la decisión estadística va a ser, se rechaza, esta es mi decisión, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ah? Esa sería mi decisión. ¿Por qué rechacé la hipótesis nula? Porque el valor de T que obtuve en el paso 4, valor de T calculado menos 4.15, queda situado en la región de rechazo. La región de rechazo está definida, el límite de menos 2.064 es el que define entre la región de aceptación y la región de rechazo. Entonces, el menos 4.15 que está más al extremo del menos 2.064 nos indica que la hipótesis se rechaza. La hipótesis nula, que es la hipótesis sobre la cual va la prueba. Bien, entonces llegaríamos al paso final, que es el paso 7. Le doy un minuto para que usted haga la conclusión, o haga usted la conclusión. Luego le pregunto la conclusión a algunos y luego entre todos construimos o arreglamos la conclusión para ir aprendiendo cómo se plantean, cómo se definen las conclusiones. Entonces, la conclusión se basa en el rechazo de la hipótesis nula. Entonces, usted concluya en función de qué le dice el rechazar la hipótesis nula. Recuerde que la variable de respuesta era el rendimiento de Napier obtenido bajo 2 métodos diferentes de fertilización. Entonces, concluya y ya le digo, en un minuto más, yo le pregunto a alguno de ustedes que nos comparta su conclusión. Bueno, ya estamos entonces en tiempo. Le voy a preguntar, todos tienen que tener la conclusión ahorita, sea como la haya hecho, sea que usted mire que esté buena o que esté mala o que esté regular, pero todos en este momento ya tienen que tener la conclusión. De manera que cuando yo le pregunte a alguien no me va a decir, ahorita lo estoy haciendo. No se vale decir eso. Ah, se salió uno ahorita porque vio que íbamos a preguntar la conclusión, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver. Mire, si Huawei no se identifica, le voy a tener que poner inasistencia, porque yo no sé quién es Huawei, ¿verdad? Así que pilas si no se identifican. Si no me dice ahorita en el chat quién es, yo voy a tomar asistencia y no voy a tener ningún Huawei. Me parece que es Jordi Arias, ingeniero.
Entonces que me indique que está usando dos dispositivos o si no, yo me equivoco al momento de contabilizar cuántos hay. Entonces, bien, eh, si no, yo digo hay 28 y resulta que hay 27, ¿verdad? Bueno, entonces le vamos a preguntar a Wendy Kushum que me diga su conclusión, por favor. Eh, Según los resultados de la evaluación realizada, los métodos de la muestra A y B no tienen rendimientos iguales. No sé si está bien. Bueno, pero usted no la escribió, ahorita la está construyendo porque me lo dice de una manera o de otra. Está bien, su construcción va bien, pero debió tenerla ya escrita, ¿va? Está bien, más o menos hay que arreglar un par de cosas ahí que la vamos a ver después. Pero es bueno que la tenga para que no la construya cuando yo se la vaya preguntando. Vamos para arriba, del último para arriba. Wendy. Ahora, Taira. Taira es quien tengo yo aquí. Taira dice la eficiencia de los dos métodos de fertilización en Napier no muestra los mismos resultados. La eficiencia. Sí, está bien, Taira. Lo único es que está bien, su propuesta está bien. Lo único es que uno debe decir en la conclusión, básicamente enfocándose al resultado. Si el resultado está medido en quintales por manzana, pues en quintales por manzana. Si está medido en toneladas por hectárea, entonces, ¿qué es lo que se está midiendo ahí? Porque la eficiencia de estos métodos se evalúa a través del rendimiento que producen, ¿verdad? Entonces, porque podría ser que la eficiencia se evalúe en cuanto a digamos, ¿cómo decirlo? Al tiempo de corte, digamos, que de repente se reduce el tiempo de corte. Entonces, esa es otra forma de medir eficiencia. ¿Ah? Pero ahorita el tiempo de corte fue el mismo y lo que estamos midiendo es el rendimiento. De cualquier manera, está bien, Taira. Vamos a componerla un poquito. Steven Choi. Sí, ingeniero, le digo mi conclusión. Sí, por favor. ¿Está bien? Se determinó que la eficiencia de los dos métodos, entre paréntesis A y B, que se evaluaron de fertilización en Napier, no es igual. Solo eso. Es Napier, ¿va? Es Napier, pero está bien. Bueno, yo espero que todos hayan hecho el intento. Brandon, ¿me quiere decir algo? No, ingeniero, le iba a compartir mi conclusión, a ver si le Por hice bien. favor, por favor. Con el 95% de confianza se afirma que los métodos evaluados por la fertilización de Napier no son eficientes debido a que no cumplen con el rendimiento en tonelada de materia seca de costo por hectárea. Bueno, está bien, ¿va? Lo único es que no sabemos de dónde nos sacamos eso, que en qué momento cumplían y en qué momento no cumplían, ¿va? Porque no propusimos un parámetro, pero por eso es de que no nos atrevemos a decir si cumplen o no cumplen, sino que si son diferentes o no, ¿va? Entonces, pero está bien. Si usted tuviera el parámetro en cuestión y usted estuviera comparando con ese, digamos que el parámetro dijera, no, lo que tiene que dar el Napier es 18 toneladas de materia seca por hectárea por corte. Si tenemos ese parámetro y vemos que están alrededor de 10, de 8, entonces sí decimos que no cumple, ¿verdad? Es una forma de abordar la conclusión, pero teniendo la referencia de cuál es el valor comparador. Bueno, está bien. Vamos a hacer una conclusión bastante general ahí en la pizarra para que usted la compare con la forma en como usted diseñó su propia conclusión. Podríamos empezar con estas palabras mágicas que no siempre se ponen, pero lo estamos poniendo aquí para hacer énfasis en la confianza que nosotros tenemos en nuestra conclusión. Entonces podemos decir, chin, chin, con como decía Brandon, con un 95% de confianza, se concluye que los rendimientos, es
que pongo mi mano mal, por eso es que sale esa letra a veces gruesa. ¿Va? Pero sigamos. Los rendimientos obtenidos en Aston Napier en toneladas de materia seca por hectárea por corte no son iguales, o podríamos poner son diferentes, pero es mejor que pongamos no son iguales. Para los métodos de fertilización evaluados. O en los métodos de fertilización evaluados. Como no sabemos cuáles son esos métodos, porque el problema solo nos decía el método A y el método B, entonces simplemente decimos que no son iguales los rendimientos, porque ¿qué decía? Voy a manchar un poquito aquí. La hipótesis nula, ¿qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula decía que el rendimiento de A era igual al rendimiento de B. Y la hipótesis alternativa decía que el rendimiento de A no era igual al rendimiento de B. Entonces, al rechazar esta hipótesis, se rechaza esta hipótesis, ¿sí? Aquí se está diciendo, ¿eh? Entonces, se rechaza la afirmación de que son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no son iguales. Por eso decimos, con un 95% de confianza se concluye que los rendimientos obtenidos en pasto Napier en toneladas de materia seca por hectárea por corte no son iguales para los métodos de fertilización evaluados. Simplemente estamos diciendo que no son iguales, ¿verdad? Porque eso era lo que se quería comparar, si eran iguales o no. Y al rechazar la hipótesis que decía que eran iguales, pues entonces llegamos a la conclusión de que no son iguales. Ahora, la pregunta es, no llegamos hasta ahí porque no estamos llegando a recomendaciones. Si usted se da cuenta, en nuestras pruebas no llegamos a recomendaciones, solo llegamos a conclusión, ¿verdad? Pero si hubiera que recomendar, como no son iguales, entonces usted puede recomendar cualquiera de los dos. ¿Cuál recomendaría usted? ¿El A o el B? ¿Cuál recomendaría? ¿Alguien que me lo diga? Bueno, tengo que preguntar, eso me lleva más tiempo, pero ni modo. Cristian Gatú, ¿cuál recomendaría? ¿Me escuchan? Dice Cristian Gatú, B. Es eficiente en su escritura, Cristian Gatú, solo escribió B. Bueno, lógicamente recomendaríamos el método B porque es donde se está observando mayor rendimiento. Y dado que concluimos que no son iguales, quiere decir que las diferencias que existen sí son diferencias significativas. Entonces, de hecho, lo más lógico es recomendar el que nos produce mayor rendimiento, debido a que la estadística dijo que esas diferencias en rendimiento sí eran diferencias notorias, sí eran diferencias significativas, diferencias objetivas. Entonces, en eso nos quedamos y con eso concluye el problema de prueba de hipótesis cuando se evalúan la media de dos poblaciones independientes. Independientes quiere decir que la muestra que se tome de una población no está ligada, no está amarrada, no está asociada con la muestra que se tome en la otra población. Son muestras independientes que posteriormente las vamos a comparar. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, entonces, vamos a seguir haciendo pruebas de hipótesis. Esto que hicimos solo fue, digamos, un elemento que nosotros consideramos adicional a lo que hemos manejado, en donde ya comparamos dos grupos diferentes. En las pruebas anteriores habíamos comparado un grupo contra un valor de referencia, contra un valor de comparación. Ahora estamos comparando dos grupos entre sí.
el grupo A con el grupo B. ¿Sí? En prueba de hipótesis solo se pueden comparar dos grupos. Cuando haya 3 o más grupos que comparar, ustedes eso lo van a ver ya en el siguiente ciclo, cuando estén con investigación agrícola. Ahí ya entra un análisis de varianza. Pero prueba de hipótesis es para cuando se comparan dos grupos. Con 3 o más grupos que se comparan ya no es esta metodología, sino esa la van a ver en su curso de investigación agrícola mediante análisis de varianza. Ahí se recuerda de mí. Bueno, entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos de contenido. Aquí, solo que ahí habíamos regresado. Nos vamos a mover a donde íbamos. Y vamos a ver esto. Hasta aquí habíamos llegado. ¿Sí? Este fue el ejercicio que resolvimos. Y entonces, ahora, pues nos toca esto. Vamos a... Ay, Dios, me lo regresó otra vez. Bueno. Bueno, ahora, si ya vimos el caso de donde los grupos que se comparan son independientes, o sea, las muestras son tomadas en forma independiente. Ahora vamos a ver el caso contrario, cuando las muestras son dependientes, cuando las muestras de los grupos, de los dos factores que se están evaluando, o de las dos variedades, o de los dos, en esencia, de los dos factores que usted está comparando, provienen de una muestra que no es independiente, que está en alguna manera ligada o agarrada o amarrada en sus datos, que tienen que compararse por pareja los datos. Ese es el caso que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, el caso se llama prueba de hipótesis para comparaciones de medias dependientes. En el caso anterior fue una prueba de hipótesis para comparación de medias independientes. Y ahora vamos a ver dependientes. También se le llaman comparaciones en pareja o comparaciones apareadas. ¿Sí? Así se llama en los libros. Comparaciones en pareja o comparaciones apareadas. Los datos ya no son independientes, repito, ya los datos tienen que ir ligados uno al otro. Entonces veamos en la descripción. Dice, un método que puede utilizarse para probar la efectividad de un tratamiento o procedimiento experimental es el que utiliza observaciones relacionadas que se obtienen de muestras no independientes. La diferencia. Muestras no independientes. Ahí el objetivo es eliminar en la comparación que se haga, en el contraste que se haga, o en el análisis que se haga, eliminar el mayor número posible de fuentes de variación externa o extraña, haciendo las parejas semejantes en el mayor número de variables, tanto como sea posible. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas veces que hay un factor que hay que agarrarlo porque puede provocar confusión o puede provocar algunos resultados que le dijeron falsos en cuanto a la prueba que se realice. ¿Por qué? Eso se los voy a explicar después, pero ahorita solo quédese con la idea de que hay veces que es necesario, digamos, ligar los datos para que se parezcan en todo lo posible, de manera que la única variación que exista entre ellos sea la variación del factor que estamos evaluando. Por ejemplo, lo de la variedad o del método de fertilización, lo que estemos evaluando, sea la única variación que exista entre los valores que comparamos, ¿verdad? Entonces los hacemos tan semejantes como sea posible. El caso de prueba de hipótesis para medias dependientes es muy raro que se presente. El que más se presenta es el que acabamos de ver. Este, que vamos a ver ahorita, es mucho más sencillo, pero no es muy común que se presente. Se trata entonces de que las comparaciones de los datos se realicen por parejas. En el otro caso, no fue por parejas, incluso había más datos de una muestra que de la otra. En este caso, debe haber exactamente igual número de datos en cada muestra, porque los datos se van a comparar cada uno con su pareja. ¿Sí? Bien, tenemos todavía un par de minutos.
antes del primer corte. Por ejemplo, y ahí viene donde vamos a aclarar las dudas. No nos vamos a mover si no aclaramos las dudas. Dice, ejemplo, leamos el ejemplo. Dice, se realizó un ensayo para determinar la efectividad de un tratamiento con un suplemento alimenticio sobre vacas productoras de leche en relación a la producción diaria en litros de... Bueno, está un poquito repetido eso, pero dejémoslo. En relación a la producción diaria en litros de leche por día, debía decir ahí. Se seleccionó un cierto número de animales a los que se les midió la producción antes y después de la aplicación del suplemento, y con los resultados obtenidos se pide realizar una prueba de hipótesis usando un 5% de nivel de significancia para determinar la efectividad del método. Bueno, le voy a poner un ejemplo de cuándo se usa y luego agarramos este que es el que ya vamos a trabajar. Pero le voy a poner un ejemplo de cuándo es que se usa ¿cómo se llama? La prueba de hipótesis para medias dependientes o apareadas o en pareja, como usted lo quiera decir. Vamos a suponer que el primero que aparezca en la lista, vamos a ver quién es el primero que aparece en la lista aquí, Andy Galvez. Vamos a suponer que Andy Galvez es un empresario. Andy Galvez es empresario. Y Andy Galvez va a poner su gimnasio. Esa es su empresa que va a poner. Va a poner un gimnasio parecido al que hay aquí en la Inca, ¿verdad? Entonces, Andy Galvez va a poner su gimnasio y va a decir, bueno, yo les ofrezco a toda la gente que quiera bajar peso, que yo tengo un método de ejercicios que no falla y que le hace bajar el peso. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver cómo es que el gimnasio, el sistema de ejercicio le hace bajar de peso a las personas, dice Andy. Y entonces viene y dice, mire, esta persona pesaba 199 libras. Bueno, pesaba 200 libras. Esta persona pesaba 200 libras y lo vamos a poner en el gimnasio. Y luego viene y agarra y dice, bueno, ahora después de los ejercicios, vamos a agarrar a esta otra persona. Y esta otra persona después de los ejercicios pesa 130 libras. Agarrando dos personas. Una que presenta